La Corte Constitucional es escenario de una trascendental audiencia en la que las más altas autoridades, empezando por el presidente de la República, hablan sobre el espinoso tema del uso del glifosato para fumigar cultivos ilícitos en el país. El mandatario pidió a la Corte permitir nuevamente el uso de este herbicida. Otros invitados a la audiencia han hablado de los peligros de su uso. Rocío Franco tiene los detalles de lo que se ha dicho. Rocío. Hay que decir que el presidente de la República, Iván Duque, viene aquí personalmente a la Corte Constitucional a defender su tesis. Le dice a la Corte que considere el fallo y que considere lo que ha dicho hasta el momento y que reactive todo lo que tiene que ver con la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato. Señala que no se trata de generar un choque de trenes con el alto tribunal, sino que se reconsidere todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad y consumo, que están perdiendo la lucha contra el narcotráfico pese a los esfuerzos que están realizando. Las comunidades intervinieron, también el fiscal general de la Nación, y esto fue lo que encontramos. Muy puntual, el presidente de la República, Iván Duque, llegó a la Corte Constitucional para defender él mismo la posibilidad de volver a la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato. Esa defensa la hace porque dijo, se está perdiendo la lucha contra estas plantaciones. Mi solicitud es que haya una modulación de la sentencia. Una modulación que considere estas graves afectaciones, una modulación que entienda que esta expansión de los cultivos realmente hace un daño tremendo al orden constitucional, al orden legal, al medio ambiente, a la seguridad territorial y a la protección de los derechos fundamentales. Dice que no está pidiendo cheques en blanco y no minimiza los riesgos. No controvierto las sentencias de la Corte. No controvierto ninguno de sus argumentos. A eso no vinimos. Esto no es un choque de poderes. Esta es un diálogo fraterno y de cooperación armónica que busca reconocer esta evidencia contundente, implacable, amenazante, diciéndoles que estamos haciendo todo lo que tenemos a disposición, pero una modulación le daría un fortalecimiento al orden público, a la defensa de los derechos fundamentales. En su discurso lanzó pullas a políticas anteriores contra los cultivos ilícitos. Se debilitaron muchas herramientas de cooperación interinstitucional, lideradas en su momento por el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Justicia. Pero la tercera, que la vamos a ver ahora a continuación, es también esa coincidencia, es también esa clara realidad de la puesta en suspenso del programa de aspersión aérea con el crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos. Duque reconoció que en muchos casos los campesinos se ven obligados a participar en estos cultivos, pero que detrás de ellos hay una industria criminal. No nos digamos mentiras, apreciados magistrados. El crecimiento que ha tenido esta expansión acelerada de cultivos ilícitos muestra que esta es una industria de carácter criminal que cuando llega también a las regiones amordaza, amenaza y afecta los derechos de los propios campesinos, porque los obliga, los ciñe, los lleva a un yugo donde está presente la capacidad de influencia criminal de quienes tienen el control sobre esos territorios. Aunque los ministerios de Salud y Medio Ambiente señalaron que no hay una certificación de daños que causa el glifosato en el agua y en el medio ambiente, un líder comunal de Novita-Chocó le dijo al presidente y a la Corte que ellos sí han padecido consecuencias. Las comunidades sintieron afectaciones en sus pieles, en la salud. Tenemos registros, solo que no se les ha hecho llegar en el momento de la consulta. La Corte escuchó también a los gobernadores, entre quienes hubo posiciones encontradas. Antioquia solicita ahora aspersión con helicópteros de alta precisión porque las herramientas de erradicación manual parecen de la época de Olafo. Al menos en el departamento de Nariño hay 50.000 familias. ¿Y qué van a hacer con estas familias? ¿Las van a fumigar? Por su parte, el fiscal general salió en defensa del herbicida. Dijo que una dependencia de la Organización Mundial de la Salud, aunque dijo que era probablemente cancerígeno, lo clasificó en una categoría. Los colombianos tenemos que saber que en esa categoría 2A están las carnes rojas,
están los sprays para el cabello, están los esteroides, está el aceite de uso de cocina, respecto de los cuales, productos de la canasta familiar, nadie ha hecho, por razones de dogma e ideológicas, uso del principio de precaución. La Corte con estos argumentos determinará si reactiva o no la fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato. En este debate que se ha armado aquí en la Corte Constitucional se dieron a conocer unas cifras por parte del presidente de la República. Antes se conocía que un cultivo ilícito daba 3 cosechas al año, ahora se dan 6. Y el ministro de Defensa señaló que si no se acoge el tema de la aspersión de los cultivos ilícitos, al 2022 estos podrían llegar a 292.000 hectáreas. Desde el Palacio de Justicia, Rocío Franco, Noticias Caracol. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Óscar Urbina, lanzó fuertes cuestionamientos al uso del glifosato para acabar con los cultivos ilícitos. Advirtió que en zonas de poco apoyo gubernamental es directamente la población de bajos recursos la golpeada por el uso de este herbicida. Luego de dejar en claro que no posee estudios técnicos, pero que el trabajo con la comunidad le brinda la autoridad para hablar sobre el glifosato, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Óscar Urbina, advirtió que hoy el uso del herbicida solo traería daño a la gente en pueblos lejanos en Colombia que luchan contra la pobreza día a día. Yo lo vivo en carne propia, porque soy obispo en 52.000 kilómetros de la Amazonía y de la Orinoquia. Y veo, por ejemplo, en Mapiripán, que no hay ni una carretera. En Villavicencio no tenemos un aeropuerto digno de la ciudad. Monseñor Urbina dijo que hoy es el momento de pensar en aquellos que no tienen otra alternativa que dedicar su esfuerzo a los cultivos ilícitos porque no tienen otra salida. El glifosato, advierte, es solo la salida técnica. El criterio central tiene que ser las personas que habitan, las personas que viven de eso, no por maldad. Y lo viví cuando fui obispo en Cúcuta, en toda la región del Catatumbo. O sea, se brotan, no sabemos cómo afecta eso los pulmones, no solo por la contaminación de las ciudades, sino también de todos estos herbicidas. El pronunciamiento se hizo desde Expo Católica, donde la Iglesia también hablará sobre los daños a la Amazonía y los departamentos como el Chocó, provocados por la tala de árboles, el narcotráfico y la minería ilegal. Por supuesto, Catalina, gracias. 2-6 en la Corte Constitucional, el expresidente Juan Manuel Santos hizo una férrea defensa de las decisiones de su gobierno para suspender las fumigaciones con glifosato. Además, lanzó pullas a su sucesor. Rubén Darío Bayona nos cuenta lo que dijo el exmandatario. Rubén. Buenas tardes. 3 horas después de la intervención del presidente Iván Duque llegó la del expresidente Juan Manuel Santos. En 25 hojas de discurso estaba la defensa sobre las decisiones que él tomó para la suspensión con glifosato. Ha dicho que no es por culpa de la aspersión aérea que suspendió durante su gobierno que se hayan aumentado los cultivos ilícitos. También cuestionó varias decisiones del gobierno Duque, como por ejemplo decomisar la dosis personal. Pero además ha dicho que los países consumidores también son culpables y que la solución no está en volver con estrategias del pasado. Sería un error retomar la aspersión con glifosato, no solo por las razones de riesgo para la salud y el medio ambiente ya conocidas por esta Corte, sino porque es una estrategia que ya demostró su ineficiencia e ineficacia y porque, éticamente hablando, no es la solución que debe ofrecerse a un país ahora sin conflicto con las FARC. El expresidente Santos también señaló que a inicios del 2018 una de las metas de su gobierno era erradicar 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos y que se logró en un 94%. Señaló además que si este gobierno, el gobierno Duque, quiere buscar indulgencias con este logro, pues bien pueda, ha dicho textualmente. Desde el Palacio de Justicia, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.